dudas y a su vez temores. A ver, pusimos ejemplito, también pusimos un ejemplo sobre ti, sobre tu persona. Los académicos que tienen un entrenamiento académico son los filósofos profesionales y son profundos en su análisis. Pusimos ejemplito, luego nos preguntamos qué es filosofía y vimos que viene de dos voces griegas, filo que significa amor, sofía, sabiduría, y filosofía era el amor a la sabiduría. Luego leíste ya, porque te le enviaron, las diferentes definiciones de filosofía. Por ahí nombramos algunas, como la de Aristóteles, como la de Descartes, como la de Marx y la de Wittgenstein, que no son las únicas, hay mucho más todavía. Luego pusimos las características de la filosofía, totalizadora como que estudia el todo, lo universal, lo general, teórica, no va a laboratorio, sino especula, radical porque va a la raíz, al fundamento, a la base, trascendental, va más allá de lo concreto, racional te pide argumentos, crítica, evalúa, analiza, enjuicia, problemática, pregunta y repregunta o replantea, metódica, que significa pasos, y sistemática, que significa orden. De las disciplinas nombramos la ontología, que estudia el ser, origen de todo, antropología, el hombre, si el hombre ha sido creado o evolucionado, nociología, el conocimiento y la verdad, epistemología, todo lo que tenga que ver con ciencia, axiología tiene que ver con el valor, la ética tiene que ver con la moral, la estética tiene que ver con la belleza, la lógica tiene que ver con el razonamiento, la inferencia, y la filosofía política que tenía que ver con el poder, con el Estado, con el gobierno, entre otros, ¿sí? Listo, chicos, ya repasamos rápidamente lo que se trabajó la semana pasada, ¿no? La semana pasada. Así que trataremos de que sea así violento cada semana, ¿ya? Trataremos. A ver, número uno, vamos a leer, ¿ah? Dice, hay una paradoja es contrario, ¿no? Contrario, contradicción. Hay una paradoja y no es la única de la filosofía, que consiste en que todo el mundo cree saber lo que es filosofía. Y en cambio los filósofos no están seguros de poder dar una definición cabal de ella, pese a que entre sus principales afanes está el esclarecer el concepto de filosofía. O sea, entre los filósofos no se ponen de acuerdo. Esto tiene que ver directamente con la clase de actividad que desenvuelve el filósofo, de tal manera que podría decirse que llegar a entender en qué consiste la filosofía es llegar a entender por qué es difícil y hasta imposible definir exactamente el cometido del filósofo. Si quieres ver qué filosofía, fíjate lo que hacen los filósofos, qué actividad están haciendo, pero a pesar de ello sigue siendo complejo, dice. En efecto, la filosofía se ofrece históricamente como una actividad desarrollada por ciertos hombres de modo tan múltiple y variado que, si bien en cada coyuntura concreta pueda alguien singularizar a un filósofo, no es fácil y seguramente nunca faena plenamente cumplida al comprender la filosofía. A pesar que queremos singularizar o reconocer a un filósofo, a pesar de ello sigue siendo complejo por la forma como abordan los temas. Entonces, en la 1, según la filosofía, el no poder definir qué es filosofía hace referencia a qué característica de los filósofos. ¿Cuál fue tu clave en la 1? ¿Cuál fue tu clave en la 1? Correcto, muy bien. La C, excelente, chicos. Empezamos bien, ¿ah? Vamos con la 2. Paradoja. ¿Cómo se entiende paradoja según la lectura? ¿Cómo se entiende paradoja según la lectura? 2, ¿tu clave cuál fue? Tradición de... Correcto. La 2, Contradicción. correcto. Contradicción. Muy bien, criaturas. La D, contradicción. Excelente. 3, según la lectura, la filosofía es imposible definirla. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible definirla? ¿Por qué es imposible? ¿Cuál fue tu clave? Aquellos que han trabajado, que han tenido la paciencia de trabajar. ¿Ese? La C, el saber pretendido de los filósofos infinito y la humanidad finita. No, eso no es el texto. Tiene que ser la A, claro. La filosofía se ofrece históricamente como una actividad múltiple y variada, y está en el texto, está en el texto. Por eso que en tanto historia va variando los filósofos, por ende, sus definiciones. La D decía, es un saber que carece de regularidad. No, al contrario, tiene rigurosidad y racionalidad, no puede ser la D. Entonces, la única que nos queda acá es la A, y está en el texto, está en el texto. 4, texto. De todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal político y que el insocial por naturaleza y no por azar es o un ser inferior o un ser superior al hombre, como aquel a quien Homero vitupera, sin tribu, sin ley, sin hogar. Acá lo que está diciendo es que el hombre es un animal político. Aristóteles acá está justamente, ¿no? Animal político, el famoso zoopolítico, y que hay otros que son no sociales, o es inferior o es superior, o es inferior o es superior. Si es superior será Dios, pues no, si es inferior será bestia.
Porque el que es tal por naturaleza es también amante de la guerra, como una pieza aislada en el juego de damas. La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja, porque la abeja también vive en grupo, y que cualquier animal gregario, gregario es grupo, es evidente, la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra, ajá, lenguaje, pues la voz es el signo del dolor y del placer, y por eso lo poseen también los demás animales, porque la naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer, e indicársela unos a otros, pero la palabra es para manifestar lo conveniente a la palabra, o sea, todos tienen voz, ¿no? Voz, pero palabra, lenguaje tiene el hombre. Y manifiesta lo conveniente y perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es propio del hombre frente a los demás animales. Poseer él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo e injusto y de los demás valores. Y la participación comunitaria de estas cosas constituyen la casa y la ciudad. Así es, así es. Entonces, acá nos está diciendo que el hombre es social y que tiene algo diferente respecto a los demás seres. Y esto es el lenguaje o la palabra. 4. Según la lectura, es algo propio del hombre frente a los demás animales. ¿Cuál fue tu clave en la 4? A ver, a La, ver. ahí está, muy bien, la B, correcto, criatura, muy bien. Según la lectura, se puede deducir que aquel que no es un animal político, ¿qué es? ¿Cuál fue tu clave en la 5? La 5. Correcto, así es. O es alguien superior, Dios, o alguien inferior, bestia. ¿Por qué? Porque ni Dios ni la bestia viven en grupo, viven solos. 6. Según Aristóteles, aquello que permite manifestar lo conveniente y lo perjudicial, ¿qué cosa es? La ¿Cuál fue? palabra. Correcto, muy bien. La palabra, muy bien, excelente. La palabra. ¿Dónde lo manifestamos? El lenguaje, y eso es palabra. Está en el texto. 7. Alejandro, después de escuchar la clase de filosofía, dice a Humberto, le dice, su compañero de aula. La filosofía es un saber sumamente valioso, corresponde a las grandes interrogantes que se formulan los seres humanos. Por ello he decidido estudiar la carrera de filosofía. Humberto, luego de escucharle, responde, lo valioso es lo que necesitas. Por eso creo que debes estudiar una carrera que sea mejor remunerada. ¿Qué le está diciendo? Que si estudia filosofía se va a morir de hambre, ¿no? O sea, estudia algo práctico. Este debate en torno a lo valioso, ¿qué disciplina le estudia? ¿Quién estudia lo valioso? O sea, el valor. Y ahí ha puesto la clave ya. Claro, y eso es axiología. Ética y moral, ontología ser, antropología hombre, axiología valor. Correcto. La 8, ¿cuál fue tu clave? ¿Qué marcaste en la 8? ¿Qué marcaste en la 8? ¿Qué marcaste en la 8? ¿Cuál fue tu clave en la 8? Se supone que ya lo has trabajado, ¿no? Por eso que La D. estoy avanzando, ¿no? La D, dicen La nuestros D. amigos que han trabajado. Hablan de la actitud filosófica. A ver, ¿es eminentemente crítica? Sí. ¿Acepta todo sin dudar? Jamás, porque es crítica. ¿Rechaza el estudio del ser? No es cierto. ¿Le interesa el ser porque es el problema ontológico? ¿Ofrece una visión totalizadora? Sí, porque es universal. Por lo tanto, la D. Excelente, chicos. Francisco se entera que su mejor amigo, quien a pesar de los problemas que ha sufrido, siempre supo salir adelante. Es decir, se impuso a toda limitación y ahora tiene conocimiento que este amigo va a morir por una enfermedad incurable. Entonces se pregunta si la vida en general tiene algún sentido. Lo anterior, ¿qué actitud expresa? ¿Cuál fue la 9 en tu clave? ¿Cuál fue la 9? La D. Ahí D. está, se ve la D. Claro, porque es una persona que se está habla de su amigo y lo que ha vivido y lo que le está pasando. Y eso no es nada más y nada menos que filosófica espontánea. Correcto. Vamos a ocuparnos hoy de las ideas muy generales, empezando por la idea o el concepto de ciencia. Hay que tener en cuenta que la ciencia no es simplemente un cuerpo de conocimiento, sino que es una actividad de investigación. Es una actividad que se da además en una sociedad, se da en el curso de la historia, etcétera. Es decir, que hay un aspecto conceptual, un aspecto empírico, un aspecto social y un aspecto histórico. Hay que tener todo esto en cuenta cuando se quiere caracterizar el concepto de ciencia. Y aquí han fallado precisamente los filósofos, que han pretendido definir la filosofía o la ciencia o el concepto de ciencia en un solo renglón. Es como decir el elefante es orejudo. Esto es cierto, pero no basta. Pues bien, la ciencia es un objeto tan complejo como el elefante, dice Bunge. Acá están discutiendo sobre la ciencia y los científicos dicen que la ciencia tiene muchas características, pero los filósofos lo definen de manera muy simple y eso es incorrecto. Dice acá, según la lectura,
La disciplina filosófica que aborda la problemática sobre la ciencia es, ¿cuál fue en la 10 tu clave? D. ¿Cuál fue La la D. 10? Correcto, la D. La D. ciencia la estudia la epistemología. Los conceptos que se relacionan con la ciencia según la lectura, ¿cuáles son los conceptos? ¿Cuál fue en la 11? D. La D, dicen por ahí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? D. Sí, correcto. Y está en la lectura conceptual, empírico, social e histórico. Profe, pero no puede ser la C, no. Trascendental no dice el texto y trascendental está por encima de, y eso ya no es ciencia. Eso no es ciencia, será filosofía. Cuando Aristóteles Platón, describe el topos uranus es el mundo de las ideas. Cuando Platón describe el mundo de las ideas como eterno, original, inmutable, ideal, ¿qué carácter está apreciando? ¿Cuál fue tu clave en la 12? Sí, También está por acá, están escribiendo. Y tienes razón. Si es eterno, no está en este mundo. Si es inmutable, no está en este mundo. Si es ideal, no está en este mundo. Está por encima. Entonces es trascendental. Correcto. Muy bien. La C. La 13, ¿cuál fue tu clave? La La D. B. La B, dicen por ahí. La B. Ajá. Los que han trabajado hasta ahora están infalibles. Los problemas de la filosofía se resuelven mediante experimentos jamás, porque la filosofía es teórica. Las interrogantes filosóficas no poseen respuesta definitiva. No, hay muchas respuestas. Definir la filosofía es un problema filosófico absolutamente, lo hemos visto. ¿La filosofía es un concepto selectivo? No, selectivo es la ciencia. Es la ciencia, falsable, perfectible, es característica de la ciencia. Por lo tanto, la B. Muy bien, chicos. El saber filosófico se caracteriza por, ¿cuál fue tu clave? En la 14. La D. La D, dicen por ahí. A ver, vamos a ver. La D. Explica la filosofía, tiene como tarea explicar un aspecto de la realidad. No, un aspecto de la ciencia. Un aspecto de la ciencia. Y buscándole, esto todo es ciencia. La filosofía no estudia un aspecto, quiere todo. Establece ciertos dogmas. No, esta es religión. Esta es religión. La filosofía critica más bien a ello. La filosofía argumenta de modo coherente para defender. Eso sí es correcto. Argumenta, sustenta, por eso que es racional. De ahí que es la D. Muy bien, chicos. ¿Y la 15? Vamos, chicas, la 15. 15 D. La D. D, dicen. A ver, la filosofía, al ser totalizadora, nos permite abarcar el todo en cuanto existe. Correcto, muy bien. La 15, la D. La 15, la D. Listo, chicos. Entonces ya desarrollamos nuestra práctica, ¿eh? Aquellos que han trabajado se han deleitado. Se han deleitado porque han corroborado lo que han hecho, a pesar que lo hemos hecho rápido, pero se supone que lo han trabajado, ¿no? Para eso está la práctica. Y les dije, esta práctica de 15 preguntas a una semana salía 2 preguntas por día y salía 12 horas por pregunta. Así que era lógico que teníamos que correr, entre comillas. ¿Pero se entendió o no se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. 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 Claro, ¿no? Trataremos de que sea así cada semana, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Por eso se requiere que tú trabajes. ¿Qué dicen acá? En la 15, ¿por qué no podría ser la A? A ver, Farid, ¿qué dice? Estudiar el fundamento de todo. El fundamento significa radical. Estudia el fundamento. El fundamento es radical, es base, fundamento, raíz, sería radical, radical. Por eso no es la A. Por eso no es la A, porque le interesa el fundamento. Y dicen que es totalizadora. No me importa el fundamento, me interesa el todo. El todo. Por eso no es la A. ¿Sí? Por eso no es la A. La A sería radical. La A sería radical. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, cierro este PPT. Cierro este PPT, chicos, y pasamos al tema de hoy. Al tema de hoy, rápidamente, a trabajar. El tema que nos corresponde, chicos. A ver, vamos a ver. Ahí está. El tema que nos corresponde es filosofía antigua. Vamos a empezar con las historias de la filosofía. Como tú bien sabes, la filosofía pasa por filosofía antigua, filosofía medieval, moderna y contemporánea. Ahí están los famosos momentos de la filosofía, como la historia, ¿no? La historia misma también, ¿no? Entonces, hay filosofía antigua, media, moderna, contemporánea. Y es lo que vamos a trabajar todo este año, ¿no? Que es bastante largo, amplio. Por eso es que hay momentos que tenemos que correr.
¿Por qué tenemos que correr así? Que conéctate, no te distraigas, no te vayas al baño, sal de tu cama, ponte en tu sala, siéntate derecho, lávate la cara, ten tu vaso de agua, concéntrate porque vamos a correr. ¿Y por qué vamos a correr entre comillas? Porque la información es abundante. Bueno, la otra que te dé más sintetizado, ¿no? Y me convendría, pero a ti te conviene que haya información. Te conviene que tengas información. Además, este PPT, como el anterior te llegó, ¿cierto? Llegó el PPT, se le enviaron. Este PPT también te van a enviar, el señor Lisa muy amablemente les va a enviar a todos ustedes, chicos. Así que por ahí no hay preocupación. Más bien tomen nota si hay algo que no está en el PPT y te llama la atención y creas que va sumando a tus conocimientos. Eso sí debemos hacer, ¿no? Eso sí debemos hacer. Ya no hay que tomar fotito, etcétera, 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 porque tienes que repasar, y ahí qué materiales para que repases. Incluso me parece que las clases se graban, como bien han dicho ustedes alguna vez, y pueden entrar al aula virtual, ¿no? Y pueden repasar incluso, repasar. Entonces, vamos a revisar filosofía antigua. Ahora, filosofía antigua tiene periodos o fases. Dentro de la filosofía antigua vamos a revisar hoy fase cosmológica, la siguiente antropológica, la siguiente ontológica, la siguiente fase ética. Ahí están los periodos. Acá tenemos más o menos mínimo para un mes de filosofía antigua y tiene que quedar claro. Por eso que es importante que tengas tus libros, que tengas tu material de apoyo. ¿Qué materiales? Ya nombramos una serie de libros. Al fin y al cabo, el libro que tú tengas o has conseguido y valga para tus consultas. Vamos a empezar con esta fase llamada cosmológica. Profe, ¿por qué llaman cosmológica? Porque el problema es el cosmos. Ojo, analiza conmigo. Porque el problema es el cosmos y lo van a explicar con lógica. ¿Cómo, profe? Lo llaman cosmológica porque el problema es el cosmos. El cosmos, sí, el cosmos. Y el cosmos significa el todo, lo existente. Y lo van a explicar con lógica. Pero recuerda que la palabra lógica viene del griego logos. Y logos significa razón. Profe, ¿qué me está diciendo? Que en este periodo de la filosofía se explica el todo, el cosmos, pero con la razón, apelando a la razón. Entonces, la filosofía, ¿qué será? Una explicación apelando a la razón, sería explicación racional. Pero ojo, si hay alto y bajo, es decir, antes que seas joven, fuiste niño. Profe, ¿qué me está insinuando? Que todo tiene un antecedente, hay un periodo previo, hay un momento previo. Lo que te estoy diciendo, que si acá la filosofía es una explicación racional, pero la filosofía no nació de golpe, de porrazo, de manera azarosa, sino que hubo algo anterior. Así como hay joven, implica que hubo niño, si hay explicación racional es porque hubo explicación irracional. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Sí, profesor. Profesor. Sí, Listo. profesor. Si te pierdes, automáticamente o me hablas o me escribes, ¿ya? Y me dice específicamente qué no entendiste y automáticamente lo retomo. Porque yo voy a empezar a hablar y sigo. Entonces, estamos quedando que la filosofía es una explicación que toma como base a la razón. Pero te acabo de decir que la filosofía no surgió de un día para otro, fue todo un proceso. Entonces, antes de que hubo filosofía, hubo algo. Si la filosofía es explicación racional, se supone que antes hubo una explicación no racional, o sea, irracional. Profe, ¿qué vamos a ver primero? El origen de la filosofía. ¿Cómo surge la filosofía? Y la filosofía tiene antecedente. ¿Y cuál es? Y mira el dibujito. Simple y sencillo. Profe, ¿eso no es un dios? Claro. Pero, ¿qué me está insinuando? Que antes de que haya filosofía, o sea, racional, apelaron a explicaciones no racionales, a explicaciones irracionales. Es decir, yo quería entender lo concreto, lo natural, pero como el hombre en la época no lo entendía, apelaron a lo sobrenatural. ¿Y cómo se llama, profe, ese hecho? Mito. Eso, o sea que antes que haya filosofía, ¿qué hubo? Mito. O sea, los dos son comunes, claro, solo que la filosofía es una explicación racional y el mito es irracional. ¿Por qué? Porque se basan en dioses o sobrenatural. ¿Y por qué apelan a lo sobrenatural? Porque quieren explicar lo natural, pero no lo entienden. No entienden los diversos fenómenos. Y como no entienden, apelan a lo sobrenatural. Apelan a lo invisible para explicar lo visible. Apelan a lo abstracto para explicar lo concreto. Esa es la idea. Por eso que el hombre
siempre busca explicaciones, siempre. Llegas tarde, hijito, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué pasó? La comida la comida se quemó. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quemó? Siempre buscas explicación. Siempre busca explicación. Oye, el COVID ha aumentado. ¿A qué se debe? Ahora acá las clases son virtuales. ¿Por qué? Siempre el ser humano busca una explicación. Siempre. Solo que en los inicios la explicación era mágico. Era ficticio, quimérico, fantasioso. O sea, eso se llamó mito. Eso se llamó mito. Entonces, ¿qué hubo ante filosofía? Mito. Una vez más. No entiendo los fenómenos naturales, no entiendo a qué se deben los maremotos, etc. Entonces apelo a los dioses, a los dioses. Apelo a algo invisible para explicar lo visible. Apelo a algo sobrenatural para explicar lo natural. Eso se llama mito. Eso se llama mito, chicos. Eso se llama mito. Entonces, ¿qué es? Los mitos son un conjunto de representaciones colectivas estructuradas en forma de relato, que explican, ahí está, ¿ves? Mito explica los fenómenos naturales. Por eso que hay Dios de la lluvia, Dios del trueno, Dios, etcétera, etcétera, etcétera. O humanos, atribuyéndoles a los dioses el origen del mundo. O sea, ellos lo hicieron, o de los hombres, o de la técnica. Y muchas veces se refieren a una creación que permite conocer el origen de las cosas y ayuda a dominarlo, ayuda a dominarla. ¿Ah? Está cambiando de pantalla. A ver, a ver, a ver. Se ha quedado en una imagen que dice Grupo San Marcos Academia, nada más. Sí, a ver. Pensé que solo estaba hablando. No, no, no. A ver, Se quedó casi déjame. en la última página del PTT. A ver, ahí estamos. Ahora sí, ¿ves filosofía antigua? No se ve, profesor. No, profesor. No, profe. No se ve. Ya, a ver, un toque, dame. Pensé que solamente estaba hablando. Oh, ya, espérate un toque, por favor. Espérate un toque, espérate un toque. Espérate un toquecito. Chispas, me hubieran dicho. ¿Ahora se ve? Sí, profesor, ahora Sí, sí. profesor. Ahora Y sí. ahora sí. Sí, profesor. Ahora sí. Esta gente. Después de media hora me hablas. No importa, no importa, no importa, no importa. Pero bueno, como ya me has escuchado la explicación, me has escuchado, entonces es más fácil, es más fácil. Te decía que la filosofía, la filosofía antigua pasa por periodos. El primer periodo era el cosmológico y la tarea es el cosmos, la totalidad, que lo van a explicar con lógica, ¿recuerdas? Lógica viene de la palabra logos, que significa razón. Entonces, ¿qué es la filosofía? Una explicación racional del cosmos. Así empieza nuestra historia, ¿ya? Pero te dije a su vez que la filosofía no nace de un día para otro, así como hay juventud, implica que hubo niños, entonces si hay explicación racional, tuvo que haber habido una explicación irracional. Entonces, ¿qué es esa explicación? Eso es lo que se llama mito. Ahora sí, estamos bien, ¿no? ¿Se ve todo bien? Sí, profesor. Sí, profesor, perfecto. Sí, profesor. Listo, sigamos. Nuestra tarea ahorita en este momento es abordar el problema del origen de la filosofía. Pero como hemos dicho, la filosofía no surgió de un momento a otro. Entonces hay algo anterior, un antecedente. Y ese antecedente se llama mito. Mito. ¿Qué es el mito? Al igual que la filosofía, una explicación. Solo que la filosofía es explicación racional, mientras que el mito se basa en lo mágico, en lo ficticio, en lo quimérico. Se basa en lo sobrenatural, en lo sobrenatural. Y ahí tú puedes ver la imagen, ¿no? Este es un dios. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que los mitos apelan a dioses para explicar lo natural. El mito apela a lo sobrenatural para explicar lo natural. Eso es lo que está diciendo. Por eso te daba esta imagen, ¿no? Esta imagen. Esta especie de maremoto, por ejemplo, cuando los primeros hombres de la época no la entendían, apelaron a lo invisible. Lo invisible para explicar lo visible. Lo abstracto para explicar lo concreto. Lo sobrenatural para explicar lo natural. Y aparecieron los dioses, ¿no? Poseidón, etcétera, Cronos, Urano, qué sé yo, etcétera. Entonces, ¿qué es un mito? Conjunto de representaciones colectivas estructuradas en forma de relatos que explican los fenómenos naturales o humanos, atribuyéndole a los dioses el origen del mundo, del hombre, de la técnica. Muchas veces se refiere a una creación
que permite conocer el origen de las cosas y ayuda a dominarlas. O sea, profe, que el mito ayuda a dominar, sí, pero en la imaginación. Lo controla, sí, en la imaginación, porque el mito es irreal. De ahí viene pues también la palabra mitómano. ¿Quién es mitómano? El que miente. Por ejemplo, ustedes inventan mitos. Inventan mitos. Cuando llegas tarde a tu casa, ¿dónde estuviste, hijito? Mamá, se malogró el micro. Mamá, hubo cola. Mamá, hubo congestión. ¿Qué es eso? Mito. ¿Y funciona? Claro que funciona porque te creen. Entre comillas, te creen. Pero en el fondo no te creen. No te creen. Te están pulseando, como si te están evaluando. A ver hasta cuándo vas a seguir con lo mismo, ¿no? Porque siempre te encuentras con alguien, ¿no? Mamá, me encontré con mi amigo de primaria. Mamá, no te imaginas que pasó un accidente. Siempre pasa algo, solo contigo nada más, solo contigo, ¿no? Eso es mito, eso es mito. Profe, pero el mito ya no funciona. Sí, pues ya no funciona. Incluso los niños, ¿no? ¿Por qué crees que los niños para ellos es real, por ejemplo, lo que ven sus dibujitos? Que las plantas hablan, que las piedras caminan, los animales sufren, lloran, porque para ellos es real. Así eras tú, pero has crecido y ves que todo era mentira. Todo era mentira, por ejemplo. Todo era mentira. Igual acá, el hombre en esta etapa primera cree todo, pero el hombre va creciendo intelectualmente. Entonces deja el mito y viene la filosofía. Pero profesor, hay mitos, claro, cuando te dicen que te quieren, que te extrañan, que piensan todo el día de ti, que te llaman para solamente escuchar su voz, tu voz, para sentirse completo. Ese es mito, por ejemplo. Ese es mito, ¿no? Solo pienso en ti. Ese es tremendo mito, ¿no? ¿No? Eres la única mujer en mi vida que ha habido, hay y habrá. Ese es mito, pues, ¿no? Pero a la gente le gusta. A la gente le gusta el mito, le encanta el mito, le encanta el mito, ¿ah? ¿Sí? Agradezco a Dios que hayas aparecido en mi vida. Ahora mi vida cobra sentido. Eres tú a quien esperaba sin saberlo. Te encontré sin haberte buscado. Y ella, ¡oh, qué lindo! Mito, mito. ¿Ves? Funciona, porque tú crees. Es un mito recargado ya, un mito recargado. Profe, cuando hablamos de mito, qué divertido. Cuando hablamos de mito, ya sabes qué responder. Apunta, apunta, Ariana, ¿ves? Que filosofía sirve para todo. Cuando hablamos de mito, hablamos de una obra pequeña, lo puedes encontrar en internet, o lo compras, baratito, bien baratito, se llama la Teogonía. Profe, ¿de qué es la Teogonía? De Hesíodo. Pero, profe, en el mundo griego, ¿quién importa? Bueno, está Homero y Hesíodo. Para nosotros, a nosotros, nos importa Hesíodo. Homero le interesa la literatura. La teogonía, teo, significa Dios. Teo, de viene ateo, ¿no? Sin Dios. Teo es Dios, gono significa origen. Entonces, ¿qué es teogonía? Origen de los dioses. ¿Ah? Fíjate, origen de los dioses. O sea, te van a explicar cómo surgen los dioses. Es una obra escrita poética es una poesía escrita por Hesíodo. Contiene una de las más antiguas versiones del origen del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega, también denominada cosmogonía. Mira, ¿ves? En la teogonía te hablan sobre el origen de los dioses, cómo surgen los dioses, pero también es una cosmogonía, cosmogonía. Y nosotros hemos hablado de la fase cosmológica. Observa, capta la idea. La filosofía plantea una cosmología, el mito plantea una cosmogonía. Profe, ¿qué me está insinuando? Que tanto filosofía como mito tienen el mismo objetivo. ¿Cuál, profe? El cosmos. Los dos quieren explicar el cosmos, solo que el mito va a apelar a los dioses y los filósofos a la razón. Por eso que la filosofía es cosmológica y el mito es cosmogónico. ¿Sí? Ojo con ese detalle, ¿eh? Estamos hablando de Hesíodo. En la obra La Teogonía, que es pequeñísima, breve, Hesíodo, ¿de dónde parte? Hesíodo parte del caos. Así empieza la obra. Al inicio hubo caos eterno. Siempre hubo caos, dice, ¿ah? No te distraigas. Siempre hubo caos. Siempre hubo caos. No dice hay un Dios, dice caos. Profe, ¿pero por qué no habla de Dios creador? Porque eso es medieval. Eso es medieval. Ojo, eso es medieval. Por eso es que él no habla de Dios creador. No habla de Dios creador. Dice que siempre hubo algo. Profe, ¿por qué no hay Dios creador? Porque, ¿cómo entender que algo surge de la nada?
O sea, eso los griegos no lo aceptaban, ni siquiera Hesíodo lo aceptaba eso. Entonces, lo más lógico para ellos era que siempre hubo algo, pero ese algo, ojo, ese algo era llamado caos. Caos es desorden, ¿no? O sea, había una materia desordenada, un algo desordenado. Y la pregunta es, ¿cómo del desorden se hizo orden? Si todo era desordenado, es porque aparecen los dioses. Aparecen los dioses. Por eso que orden significa mundo. O sea, del caos se hizo mundo, del desorden se hizo orden. Por eso la palabra inmundo significa desordenado. Pero ¿quién ordenó? Los dioses. Entonces, el Dios no es creador, el Dios es ordenador. ¿Mm? El Dios no es creador en el mundo griego, es ordenador. Por eso cuando venga Platón lo va a llamar arquitecto, lo va a llamar demiurgo, lo va a llamar hacedor, o sea, el que hace, el que ordena. Y así lo va a llamar ya Platón, luego lo veremos. Del caos surge la tierra, está en la segunda línea. ¿Y quién es? Gea. ¿Y quién es Gea? Dice, ¿no? La de amplios pechos. Está divinizando a la tierra. Luego viene Urano, que es el cielo, Cronos, el tiempo, y empiezan todos los dioses. Ya eso dejemos a la literatura, ¿no? Que te explique eso ya. A nosotros nos interesa este momento. Al inicio hubo caos, y del caos aparece el orden. ¿Quién ordena? Los dioses. Entonces, como no entienden los fenómenos, lo van a divinizar. Eso es lo que nos está contando Hesíodo en su obra. Léelo, porque es pequeñísima. Es bien, bien breve. Profe, entonces, ¿qué se da? Se da una especie de salto del mito al logos, del mito a la razón, del mito a la razón. ¿Cómo surge la filosofía? Cuando abandona el mito, deja el mito. El mito llegó a su techo, a su límite. No hay nada más que decir. ¿Qué es mito? Narraciones simbólicas que hablan sobre el origen mítico del hombre, del cosmos y los dioses. ¿Y cuál es la característica del mito? Que intervienen dioses. Intervienen los dioses en los procesos naturales. Por eso es que los dioses sobrenatural. Lo sobrenatural va a explicar lo natural. Pero el mito no funciona. No funciona. Tiene una vigencia temporal, como todo. Y nace la filosofía como un discurso racional, una explicación racional sobre el hombre y la naturaleza. ¿Ya no apela a los dioses? No. Ahora está en contra de eso. Hace una crítica a ello. Ahora apela solo y únicamente a la razón. ¿Y qué busca la filosofía? Lo que busca es lo constante. Lo que busca es la esencia. No le interesa la apariencia, quiere la esencia. No lo que parece que es, sino lo que es necesario, lo que tiene que estar allí. Y eso es, ¿qué cosa? La base de la naturaleza, la base. Por eso deja de lado a los dioses. ¿Cuándo surge la filosofía? Aprox siglo VI antes de Cristo. ¿Por qué? Recuerda que Grecia se encuentra en las costas de Asia Menor. ¿Eso qué implica? Que va a haber navegación, y la navegación me lleva al comercio. Entonces, intercambio cultural. Nace así la polis con democracia y ley y aparece un nuevo grupo social. Esta es la síntesis de lo que hemos hablado, mito, y de lo que vamos a hablar ahora, filosofía. Entonces, profe, ¿cuál es el origen de la filosofía griega? Entonces, en tanto problema, ojo, en tanto problema es la naturaleza o la física. La naturaleza o la física. La naturaleza se entiende como totalidad. Recuerda que a la filosofía no le importa una parte o un sector, sino el todo. O si tú quieres, como todo lo existente. Naturaleza es totalidad o el todo de lo que existe. Pero también naturaleza se entiende como modo de ser de cada cosa. ¿Y qué es el modo de ser? Su esencia. Entonces, los filósofos que van a buscar de dónde salió el todo y cuál es su esencia. ¿Cuál es su esencia? ¿Sí? Eso fue en el siglo VII, VI antes de Cristo. Por eso se habla en los textos, aparece como el paso del mito al logos. Se deja el mito, que fue el antecedente, y aparece el logos, que es la razón. Por eso están los dioses, ¿no? Este es mito. Profe, pero ¿dónde se cae el logos? Esta es la imagen de la creación, ¿no? ¿Recuerdas? La creación. La creación. Pero la razón no acepta eso. La razón, como ahí está la lupita, ¿no? Evalúa, enjuicia, observa, no acepta. Esa es la razón. La razón pregunta, por eso la imagen de la lupita, ¿no? La lupita, ¿quién eres tú? ¿Por qué es así? ¿Por qué no de otra manera? La razón enjuicia, evalúa, reflexiona, teoriza. ¿Mm? Hasta acá, chicos, ¿estamos bien? Hasta acá, ¿se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. ¿Todo bien? Sí, ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, clarito. Listo, entonces seguimos caminando, seguimos caminando. Dada tu venia, seguimos caminando. Entonces hemos visto punto 1, el antecedente de la filosofía. El antecedente es el mito. Ya sabes, se mantuvo, luego cayó. Y se impuso la filosofía.
Ahora, ¿cuál es el origen? ¿Cómo surge la filosofía? Según Sócrates, Platón, Aristóteles, dicen que el punto de partida de la filosofía es el asombro. El origen es el asombro. El origen de la filosofía es el asombro. Con esto quería decir que el asombro es la disposición humana por la cual nos paramos o nos detenemos frente a las cosas y nos preguntamos. Claro, cuando una persona se asombra, siempre se pregunta, siempre se cuestiona, siempre se interroga, siempre, 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 siempre. Y esto hacen quienes ahora, los niños. Por eso que los niños siguen asombrados. Tú lo llevas a pasear, por ejemplo, a Huachipa, Parque de la Leyenda, que para ti es aburrido, no hay nada nuevo, pero para ellos siempre hay algo nuevo. ¡Ah! Mira, un león. Sí, el de siempre. No, ahora está diferente. Él lo ve diferente, tú no, porque él se admira, él se asombra, tú no. Para ti es el mismo. O sales un rato al parque y el niño, ¡ah! ¡Wow! Mira, y tú, es un perro. Sí, el mismo de ayer, pero está diferente, es el mismo, pero está diferente. El niño no lo ve igual, porque se asombra. Y mira, ¿por qué es así? ¿Y por qué ese otro es grande? Y ese le falta rabo, su orejita está parada. ¿Por qué su chico es pequeño? Mira, ¿y por qué ese color? ¿Y por qué juega? ¿Y por qué ladra? ¿Y por qué? Ese es el niño, ese es el niño. En cambio tú haces eso porque se llama perro. ¿Por qué para ti eso te resbala? Porque tú te has acostumbrado. Tú te has acostumbrado, por eso que ya no te asombras. Ese es el problema. Asombro o admiración es el origen de la filosofía. Ojo, el hombre común mira lo que ha pasado, mira cómo llueve, mira, eso es lo que tú haces. Todo el mundo hace esto. El filósofo se admira, se pregunta, se cuestiona, no solamente mira, sino mira y se admira. Ojo, no es lo mismo. Tú miras, yo no miro, yo me admiro, me asombro. Yo quedo pasmado en muchas cosas. Mira un muerto, mira un frío. Y la gente, yo me pregunto muchas veces, lo que antes era preocupante, hasta problema, ahora es de hecho natural. Han normalizado la muerte. ¿Cuántos muertos hubo? 100. 100 nomás les pasó, hubo 200. O sea, han normalizado. Yo me empiezo a preguntar, ¿no? Y hasta me preocupa. Pero en cambio tú, ¿cuántos muertos? 100. Nada más. Y ahí quedó. Porque tú miras. El filósofo se admira. Decía Nietzsche, mientras que todos ven oscuridad, el filósofo ve un rayo de luz. Donde todos ven luz, el filósofo ve un rayo de oscuridad. O sea, siempre tratamos de ver algo que está más allá. Por eso que no miramos, sino nos admiramos. Por eso, Platón y Aristóteles sostenían que la filosofía se origina en la admiración, que es una especie de perplejidad y asombro frente a los fenómenos de la naturaleza. El filósofo no acepta las cosas como son. La mayoría sí, no acepta. Ni lo que se dice, sin reflexionar. Por eso es que los filósofos nos ganamos problemas. Nos ganamos problemas, porque no aceptamos las cosas como son. No, no, no. Tú me tienes que fundamentar, argumentar. ¿Acaso porque tú lo dices te voy a aceptar? No, no es así. Así no funciona. En tu mundo será en tu casa, pero en filosofía no. Siempre se interroga. Por ejemplo, ¿cuál es el principio de todo? ¿Por qué el mundo es así? ¿Qué cosa es el hombre? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Etcétera. Entonces la filosofía se origina en el asombro. Ahora, veamos el fundamento histórico-social de la filosofía. ¿Cuál es la historia? ¿Qué pasó en la época y en la sociedad? Ahora sí, sintetizando. Temporalmente, en el tiempo, la filosofía surge a fines del siglo VII, inicio del VI a.C. En el espacio, costa de Asia Menor, en una colonia llamada Jonia, o Jónica, en una ciudad llamada Mileto. Mileto. Si es costa, significa que hay mar. Ojo, si hay costa, hay mar, y tú lo sabes. ¿Cómo era Grecia en los inicios? Primordialmente agrícola, así era. Luego desarrolló industria artesana, comercial. ¿Por qué? Porque había comercio. ¿No ves que hay mar? Y si hay mar, hay comercio. Hay actividad naviera. Y si hay naviera, hay comercial. Y si hay comercio, hay intercambio cultural. Entonces va a haber un grupo que va a tener mayor conocimiento que otro. El que no viaja no tiene conocimiento más que su realidad. El que no viaja. Por ejemplo, tú que no sales de Lima, cada 1000 años a Chosica máximo, a Chosica, y tú ves los videos de Ayacucho, ves los videos del Cusco, ves los videos de Cajamarca, ves los videos de Huánuco, de Huancayo, de Ica, tú, oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito, pero estás en tu casa, pues. Pero tú no has caminado, tú no has subido a Machu Picchu, tú no has ido a Sacsayhuamán, no has caminado en Vilcashuamán, por ejemplo, no has ido a Pastoruri, no has sentido el hielo, el frío, no has ido a Chavín de Huántar, por ejemplo, y te puedo nombrar más lugares.
¿Pero qué me quiere decir? Que el que viaja conoce, que el que viaja conoce. ¿Mm? Su conocimiento se amplía. Una cosa es verlo en videíto, que todo el mundo lo va a hacer, todo el mundo. Pero y otra cosa es haber caminado. Otra cosa es haber caminado. ¿Mm? Profe, yo converso con personas de otros lugares. Puedo decir, yo también converso con personas que están en Alemania, que están en Italia, Francia, España, Argentina, Chile. Por ejemplo, yo puedo, en Google Maps, bueno, eso lo hace cualquiera, ¿no? Pero eso no te da la realidad y el conocimiento. Toda persona que viaja, su conocimiento cambia, tu cabeza cambia. Y si hay comercio, peor. Profesor, ¿qué significa? Que nace nueva fuerza económica. Nueva fuerza económica. ¿Quiénes son? Los comerciantes y artesanos. ¿Y qué van a hacer ellos? Obvio, si nace una nueva fuerza económica, ¿qué es lo que va a buscar? Poder, pues. Es lógico, quiere poder. Ya no económico, ahora quiere político. Entonces, esta nueva fuerza económica choca ¿contra quién? Contra los que tienen poder frente a la agricultura o la tierra. ¿Quiénes son esos? La nobleza terrateniente, tierra, pues. Y la nobleza terrateniente, ¿quién nos representa? La monarquía. Pero se impone este nuevo grupo de poder, se impone este nuevo grupo, cae la monarquía. Y si cae la monarquía, aparece la aristocracia. Este nuevo grupo aparecen los aristos. Cae mono, uno, y aparecen los aristos, los pocos. Y se impone la sociedad esclavista. Mira cómo surge la filosofía, mira el contexto histórico, el contexto económico, social. Imagínate tú, así surgió la filosofía. ¿Mm? Por eso que una persona que viaja, la gente lo ve de otra manera. ¿Por qué? Porque ha conversado, ha visto, ha caminado. No es lo mismo ver un videíto. Pues. Un videíto, oh, qué lindo, oh, oh, oh. Y otra cosa es la foto. Mira, esta agua allá, he caminado, he cansado, qué frío, me dio esto, me dio lo otro, qué sé yo. No es lo mismo. Así que crece, crece no solo en talla, sino en espíritu y también en aventura. Tienes que viajar, mínimo conocer lo que es tu patria. Y luego salir, emigrar, fugar, siempre para seguir avanzando, ¿ya? Ahora, si aparece la sociedad esclavista, aparece un grupo que tiene ocio, que tiene holgura, que tiene tiempo libre. Ah, profe, sé que como yo, que tengo tiempo libre y me dedico a dormir, me dedico a ver tele, escuchar música, a whatsappear, en el Facebook. No, eso es tontear. Eso es tontear. Eso es tu mami. ¿Por qué crees que tu mami cuando te ve echado sin hacer nada, sigues ocioso? Te dice, ya, pues mamá, ya, no seas rochoso. Pues. Ay, hijo, ¿a quién habrá salido? Porque tu hermano, y empieza la comparación, porque tu hermana siempre le veía estudiando. En cambio, tú nunca te veo más que con tu celular. Ocioso. Parece tu padre. ¡Pum! Ta, 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 tan. Trauma nacional. Es la clásica guerra, ¿no? La clásica guerra. Pero ojo, los filósofos eran ociosos también. Hace 25 siglos, cuando la gente veía en la calle, decía, ahí viene el ocioso, y toda la gente hacía una reverencia. Una reverencia. ¿Por qué, profe? Porque venía el ocioso. ¿Y quién era el ocioso hace 25 siglos? El ocioso era el intelectual. ¿Y quién era el intelectual? El filósofo. Y todos le hacían una reverencia al filósofo. Una reverencia, ¿no? Al filósofo. Después de 25 siglos, hoy día el ocioso es aquella persona que literalmente no hace nada. Pero acá las personas tenían tiempo libre, pero su tiempo lo dedicaban a la investigación, al estudio, a lo teórico, a hacer filosofía. Fíjate tú. Profe, entonces usted me está insinuando que la filosofía nació en cuna de oro. Sí, así es, nació en cuna de oro. Tenía todo satisfecho. Por eso es que se dedicaba a estudiar. Más aún, quería tiempo libre para estudiar, para investigar, para filosofar. ¿Mm? Pero si hay ocio, está la negación. ¿Cuál es la negación del ocio? Y aparece la palabra negocio. Negación, negación del ocio. ¿Y qué es eso? Trabajo, pues. Trabajo. Algún día te vas a encontrar con alguien de tu promo y tú le vas a preguntar, oye, ¿y qué andas? ¿Qué estás haciendo? Y te van a responder, nada, estoy trabajando, tengo mi negocio. Y ya sabes, negocio significa trabajo manual. Negación del ocio, o sea, no tengo ocio. Por eso que tus amigos te van a decir, ¿quién como tú que estudias? Te van a decir, ¿quién como tú? Aprovecha, yo no puedo, trabajando. Pero en tu familia hay un grupo, en ese caso tu mamá y tu papi, que trabaja. O sea, ellos trabajan para que tú tengas ocio.
Por eso te decían toda la vida en tu colegio, hijito, no hagas nada, solo dedícate a estudiar, tráeme las mejores notas. Y cuando estaban en cólera tu mamá y tu papi que te decían, hijito, ¿por qué sales con 11 o te jalan? Si tú no haces nada, o sea, tienes ocio. Igual ahora, ¿no? ¿Por qué tus notas son bajas? No llegan ni a 500. ¿Por qué? Te dicen, ¿no? Si no haces nada, tú no pagas agua, teléfono, cable, salud, internet, ropa, educación, comida. No te falta nada. O sea, ellos trabajan para que tú tengas ocio. Mientras que tú estás acá en clase, tus padres están trabajando, tu papi y tu mami, cada uno en su contexto. ¿Mm? O sea, tú eres un pequeño aristócrata, tú eres como la nobleza, te están regalando ocio, por eso aprovecha. O sea, otros se muelen el lomo por ti, ¿ah? Porque esto no es gratis, esto cuesta, esta es una mensualidad, y el tiempo también cuesta. Por eso algún día te van a encarar, ¿no? Bueno, hijito, ya no supiste aprovechar tu tiempo, bueno, acá hay que pagar cosas, ¿no? Ahora paga tus estudios. No siempre te van a ayudar, métete en la cabeza eso, no siempre te van a ayudar en tanto puedan y vean que tú estás produciendo y generando algo bueno. Si no ven eso, te cortan todo. Y me parece correcto. Fácil no, fácil no. En el mundo griego no había dogmas, no había libros sagrados, y tampoco tenía poder una casta sacerdotal. Profe, ¿qué significa? El hombre era libre. Fíjate tú. ¿Mm? Y todo este contexto, esta situación que te he narrado, te he explicado, ¿qué significa? Significa que aparece una nueva intelectualidad. ¿De quién estamos hablando? Los filósofos, que ahora parten de explicaciones, pero no de dioses o mitos, sino de la razón. Por eso que el punto de partida de los filósofos es lo natural, una causa única y natural. Veamos el aspecto histórico-intelectual. La filosofía no es producto del azar ni la casualidad. Su antecedente, como hemos visto, es el mito. La conciencia, entre comillas, mítica. Digo entre conciencia porque conciencia es razón. Y lo pongo entre comillas porque el mito se va parte de dioses. Pues entre comillas. Pero el mito es una respuesta fundamentalmente imaginativa. Personifica elementos naturales. Dios del trueno, Dios del sol. Los mitos eran un intento de entender lo existente, pero tenía una matriz divina. O sea, quieren entender, comprender, genial, pero estaba contaminado de lo divino. Por lo tanto, su pensar carecía de autonomía plena. Claro, su pensar no era autónomo, no era pleno, no era cabal, no era objetivo, sino estaba mezclado con lo divino. Más bien permanecía cierta dependencia con lo supra, con los dioses. Es lógico entender ello como parte de un proceso cognitivo que cumplió su función para terminar. Claro, el mito funcionó en una época, era válido, pero tuvo que crecer. Es como el niño tiene que crecer y cambiar su punto de vista. Por lo tanto, el hombre imagina mitos por necesidad, o sea, le falta algo. Necesidad de las preguntas. El hombre tiene preguntas, no entiende, pero quiere respuesta. Pero su respuesta, en tanto no entiende, es irracional. Entonces el mito es irracional. Pero el mito se la deja de lado por insuficiencia explicativa. Es como tu pareja. Si tu pareja no cumple las expectativas que tú deseas, te juega chueco, por ejemplo, lo dejas. Es lógico, ¿no? Lo dejas. Cuídate, nos vemos. El que sigue, por favor. Igual el mito. El mito no cumple las expectativas explicativas, entonces se la deja de lado. No responde a problemas prácticos, no responde, no cumple. Entonces el mito, ¿qué es? Un pseudo saber, falso saber. ¿Por qué? Porque realmente no soluciona nada. Dicha explicación se presenta como explicación del universo, del todo. El mito es un recurso del invisible y oculto para lo visible. Como representante hemos nombrado a Homero y Hesíodo, y hemos dicho que nos interesa Hesíodo. Y de Hesíodo nos interesa su obra, la Teogonía, que se convierte en una cosmogonía, que viene a ser una explicación mítico-poética fantástica de la génesis del universo. Pero al fin y al cabo, fantástica, poética, mítica, prácticamente cargada de dioses, de lo sobrenatural. Dice Hesíodo en la Teogonía que primero fue el caos, el desorden, luego aparecen los dioses que lo ordenan. Son los reguladores de lo existente, cosa que no sucede con los primeros filósofos que postulan que la fuerza no es externa a la materia. Claro, los mitos apelaban que hay una fuerza externa a la materia, los dioses ordenan, controlan, están allí. En cambio, los filósofos dicen que dicha fuerza no es externa a la materia, sino inmanente. O sea, la fuerza no está fuera, sino está en la misma materia. O sea, la materia se mueve por sí misma. La materia cambia por sí misma. No requerimos un Dios que nos explique y lo mueva. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, en el pensamiento griego no hay idea de creación. No existe idea de creación. Como dice seguido,
Ello es inconcebible, es absurdo, impensable. Esta idea de creación es medieval. Dios puso el mundo de la nada, ese es medieval. Siempre tendría que haber habido algo, siempre. Y obviamente apeló Hesíodo a que siempre hubo caos, siempre hubo caos. Ante tal hecho, tal fenómeno, aparece la filosofía. Ante tal hecho, aparece la filosofía. Ahí está. El saber por causas, causas naturales. Entonces, ¿cuál es el punto de inicio? ¿Cuál es el origen de la filosofía? El origen es el asombro, la admiración, llámale pasmo, extrañeza, perplejidad, que da origen a la indagación filosófica. Profe, ¿el hombre se asombra? Los filósofos sí. Tú te asombras cuando te dan un regalo. Como el regalito está envuelto, tú, ¿qué cosa es? Te preguntas. ¿Qué cosa es? Ya pues cuéntame, no seas malo. ¿Qué es? ¿Un peluche? ¿Un libro? ¿Qué es? ¿Un chocolate? ¿Qué es? ¿Es una prenda? ¿Qué? Mira, como está envuelto, te sorprendes. ¿Qué es? O cuando van un día a tu casa que no estás usando y te regalan algo y tú, ¡ah! Ese es asombro. Pero es asombro ante una caja, pues no. En cambio, los filósofos se asombran del mundo. ¿De dónde rayos salió todo? ¿Por qué las cosas cambian? Y si algo cambia, algo permanece, es otra cosa. ¿Mm? Entonces, este asombro invita a no aceptar el mundo como un hecho. Más bien se preguntan por qué es así y no de otro modo. Para hacer esto hay un requisito. Tiene que puerilizarse. Puerilizarse viene de pueril. De viene la palabra puericultorio. Entonces, pueril significa niño. O sea, puerilizarse significa ser como niño. ¿Esto qué significa? Ver las cosas de manera inédita. Por eso que el niño siempre se asombra. Lo saca, ¡ah! ¡Mira! ¡Oh, wow! Ese es el niño. Siempre ve las cosas de manera inédita. Siempre ve algo diferente. Siempre ve el mundo como nuevo. Tú no, tú te acostumbras. Tú te asombras de un regalo. O ves a alguien, oye, ¿conoces a ese chico? Simpático, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Sabes? ¿Es nuevo por acá? O los chicos, ¿no? ¿Y esa flaca? ¿La conoces? Mira, ¿cómo? Está bien, ¿ah? ¿De dónde es, ah? Empiezas a preguntar. ¿Por qué? Preguntas frente a algo mundanal, algo inmediato. Por eso que el hombre mira, no se admira. El filósofo va más lejos. ¿Mm? Implica romper toda credulidad. O sea, lo que te han dicho, tú lo evalúas. O toda idea recibida. Y el hombre común, en general, no se pregunta, acata. Te han dicho que es así y tú acatas. Y después de 50 años te preguntas. ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo de la filosofía? Buscar el fundamento último de lo existente. El fundamento último de lo existente. Esa es la tarea de la filosofía. ¿Mm? Así surgió la filosofía, chicos. Así surgió. ¿Hasta acá se entendió? ¿Hasta acá todo bien, todo Sí, claro? profesor. Sí, profesor. Listo, chicos. Todo bien, todo claro. Entonces, seguimos avanzando. Ya hemos visto el origen, hemos visto el antecedente, el mito, y el origen, el asombro. Y todo el contexto. Todo el contexto. Estoy ahorrando un montón de chamba. Entonces, veamos ahora sí la fase cosmológica, o también llamado presocrática, antes de Sócrates. Antes de Sócrates. ¿Qué tema le preocupó a estos filósofos? Y lo dijimos hace un rato, la fisis, la naturaleza. Están preocupados, se han asombrado ante el mundo, ante lo existente, ante la naturaleza. ¿De dónde salió todo esto? Fisis se entiende como cosmo, el devenir, cambio o materia. Entonces le interesa lo que está ante uno, la naturaleza, el todo, lo existente. Ahora, ¿qué quieren descubrir? El arjé. Quieren descubrir el arjé de la fisis. O sea, ¿y qué es arjé? Origen, sustrato, causa. El nombre más exacto es principio. Entonces quieren saber de dónde a rayo salió todo. Eso, así en concreto quieren buscar eso. Los primeros filósofos. ¿Cuál es el origen de todo? ¿De dónde salió todo esta llamada naturaleza? Eso se llama arjé. Este es el problema de los primeros filósofos. Y ante eso surgen dos grupos, los monistas y pluralistas. ¿Por qué monistas? Porque van a apelar un elemento. Pluralistas, varios elementos. Entonces, ¿qué van a buscar? El arjé. En algunos libros arjé, en otros libros arché, en otros libros arqué. ¿Sí? Profe, ¿cuál es correcto? ¿Puedo decir arjé? Sí. ¿Puedo decir arché? Sí. ¿Puedo decir arqué? Sí. ¿Cuál es correcto? Los tres. ¿Cuál es clásico? Arjé. Arjé es lo clásico. Dice, el pensamiento griego se ha desprendido de las explicaciones míticas. Claro, la filosofía dejó de lado al mito, como hemos notado y dimos las razones. Los presocráticos explican la realidad a partir del arjé.
Quieren entender la realidad, el todo, la naturaleza, la física, partiendo del arjé, del principio, del origen. El arjé es el principio constitutivo de todas las cosas. El primer principio, aquello a partir de lo cual surge todo. Eso es lo que están buscando los primeros filósofos. ¿De dónde rayos salió todo? ¿Mm? Y ante ello, como hemos dicho, hay dos grupos, monistas y pluralistas. Y vemos la primera escuela filosófica que viene a ser la escuela de Mileto, también llamada los milesios, también llamada los milesios. Profe, si esas escuelas son varios, claro. Acá está Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Lo llaman los primeros filósofos y científicos del mundo antiguo. Así lo llaman a ellos. A esta primera escuela, los milesios, lo llaman naturalistas también. Así lo vas a ver en los libros, naturalistas. También lo llaman físicos y también lo llaman materialistas. Así lo llaman a estos primeros filósofos, naturalistas, materialistas, milesios o físicos. ¿Quién es el fundador? Tales de Mileto. Y por ser el primero, también lo llaman padre de la filosofía antigua. Y él dijo que el arjé de todo era el agua. Era el agua o lo húmedo. El agua o lo húmedo. Ese era lo primero. Profe, ¿por qué? Recuerda que Grecia está al borde del mar. Recuerda que la mayor parte del hombre es agua. Recuerda que sin agua no hay vida. Entonces el origen de todo tuvo que haber sido el agua. Tuvo que haber sido agua. Si no hay agua, no hay nada. Por eso es el arjé, dijo él. Es el arjé. Dijo que el mundo tenía forma de un disco, como un plato, y debajo estaba agua. Eso fue lo que él vio, ¿no? Él observó. Ojo, la explicación es natural, es racional. Él no está apelando a los dioses como los mitos, sino en lo que está observando. Y dijo que las cosas se mueven y tienen vida, dijo él. Se mueve y tienen vida. A eso lo llamó hilozoísmo, con H y Z. Búscalo. Hilozoísmo. Profe, ¿qué es hilozoísmo? Naturaleza que tiene vida y movimiento propio. Ojo, hilozoísmo con H y Z es naturaleza que tiene vida y movimiento propio. Vida y movimiento propio. Profe, ¿qué me está diciendo? Que la naturaleza se mueve, cambia, pero no le debemos a algo externo, a un Dios, sino que es propio de la naturaleza. Por eso dice por ahí, es como si todo estuviera lleno de dioses. Es como si todo estuviera... ¿Por qué habla de dioses? Es que está hablando de dioses como fuerza. No habla de Dios creador, sino Dios como una fuerza. Como una fuerza. Es como el imán. El imán tú ves que se atrae. Antes dirían los dioses. No, es natural. Es natural, diría. Por eso dice, ¿qué es hilozoísmo? Naturaleza que tiene vida y movimiento propio. Por lo tanto, es como si todo estuviera lleno de dioses. Además, Tales de Mileto, hay que recordar que Tales predijo un eclipse. Lo dijo, el eclipse se va a dar el 28 de mayo de 585. 585, 28 de mayo, o 25, no recuerdo, 28 o 25, del 500, y se dio el eclipse del 585, pero lo dijo 2 años antes, y obviamente su fama creció. Estuvo en Egipto y midió las pirámides. La sombra de la pirámide, la sombra de proyección. Es decir, en geometría a eso lo llaman el teorema de Tales o el teorema de las proporciones. O sea, él introduce la geometría a Grecia y le da carácter de ciencia. Imagínate tú, ese fue Tales de Mileto. La primera respuesta está respondiendo a los mitos. No apela a los dioses ni sobrenatural, apela a la razón y a la naturaleza. Y luego viene Anaximandro. Anaximandro dice, no, maestro, no fue el agua, fue una materia. ¿Qué materia? No sé, pero fue materia. ¿Y por qué no sabes? Porque fue lo primero. Y no se sabe qué cosa fue lo primero. Yo no sé si fue agua, aire, tierra, fuego, madera, no lo sé. Solo sé que es materia. Solo sé que es materia, dice Anaximandro. Solo sé que es materia. ¿Cómo lo llamó eso? Apeirón. El arjé es el apeirón. En otros libros, apeirón. ¿Cuál es correcto, profe? Cualquiera, una tilde no cambia la historia. Acá prueba el significado. A significa sin, peirón viene de pera, que significa límite. Significa límite. O sea, apeirón significa ilimitado. Ilimitado. Apeirón es ilimitado. O también lo conocen como infinito. Pero el más exacto es indeterminado. ¿Por qué? No se sabe qué cosa fue lo primero. Solo se sabe que fue un algo.
pero no se sabe qué fue ese algo. Es como te preguntara, ¿cómo fue el abuelo de su abuelo de tu abuelo? Ojo, ¿cómo fue el abuelo de su abuelo de tu abuelo? Y tú dirás, no sé, profe, lo somos, habrá sido un humano, pues no. Ahora, si te eso es difícil, ahora imagínate ir al principio de todo. Y él fue más cauto, fue materia, pero no se sabe qué materia fue. Dice que el universo surgió de él, al separarse los contrarios. Lo frío se separó de lo caliente. Ahí surge, como que hay un equilibrio. Todo nace y vuelve a él, es eterno, el ápero. El mundo tiene forma de tarta o torta, o forma de cilindro, pero ya no está sobre agua, ahora se mantiene suspendido. Es interesante, ¿eh? Es como una latita de atún, pero ya no está sobre agua. Profe, ¿y cómo es suspendido? ¿Está insinuando ley de gravedad? Sí, está insinuando. Él dice que alrededor hay cuerpos celestes, y esos cuerpos hace que mantenga hace que haya una fuerza. Como Newton, acción-reacción ante esos cuerpos, solo que Anaximandro lo llama la teoría de la equidistancia. Así lo llama Anaximandro, teoría de la equidistancia. Equidistancia. Fíjate tú. Dijo que la vida surge del agua y que el hombre viene de los peces. Como que el pez se adapta a la tierra, se hace mamífero y evoluciona. O sea, se adelantó a Darwin, se adelantó a Oparín. Y además dijo que hay infinitos mundos, mundos que nacen, mundos que mueren. Se adelantó a Spielberg. Además dijo que el sol con el tiempo, entre comillas, se va a apagar y se está apagando. Y que va a desaparecer, y es cierto. Y que este mundo va a acabarse, es cierto. Y que dijo que hay infinitos mundos, es cierto. Entonces se adelantó a todos. Ese es Anaximandro. Fíjate tú. Luego viene Anaxímenes, que dice que la energía es el aire. Todo viene el aire, todo sale el aire y todo vuelve al aire. Por eso que tú cuando mueres, se va tu hálito, se va tu aliento, se va tu alma, se va tu ánima, se va tu aire. Todo viene el aire y todo regresa al aire. Nos recuerda a Tales, el mundo es plano como un disco y que está sobre aire. Pero ¿cómo explica que las cosas surgieron? Y él dice, hay un mecanismo, rarefacción y condensación. Rarefacción se hace fuego, condensación, el viento se hace nube, agua, tierra y piedra. Pero, profe, ¿cómo puede haber dicho eso? Es que él está apelando a su razón, no está apelando a los dioses. Él te da una respuesta. Él dice, el universo es como una gran boca. Si tú abres tu boquita, cuando bostezas, abre, sale caliente. Él dice que el universo sale fuego. Pero tu boquita, tú empiezas a cerrar, eso caliente se va enfriando. Eso se llama condensar. Cuando se cierra, se condensa. Ese fuego se hace viento, nube, agua, tierra, piedra. Que no está explicando el cómo surgen las cosas, pero de manera natural. Por eso que a los tres primeros le llaman naturalistas. Y hasta que viene Pitágoras. Aquel que tú conoces como la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es lo único que sabes. Pero él dice, no, el arjé de la fisis es el número. Todo partió del número. Los números son principios fundamentales de las cosas. Ya no es el agua, ya no es el aire. Profe, pero que sea agua, yo le puedo creer porque soy agua. Que sea peirón materia, soy materia. Que sea aire, soy aire. Pero soy número. Los números son principios, es el arjé. Los números dan una explicación de toda la realidad, porque toda ella se puede representar con números. Los números no son elementos materiales, sino entes mentales y formales de razón que forman y explican la realidad. Todo le debemos al número. Profe, ¿cómo lo demuestra? Fácil. Para él, un punto es la unidad. Cáptame, un punto es la unidad. 2 puntos, trazas una línea, sería el 2. 3 puntos es una superficie, triángulo. 4 puntos, ¿sí? 4 puntos es un volumen. Volumen. Ojo, el 1 es un punto. El 2 es una línea. El 3 es superficie. Y el 4 es un volumen. Ahí sabes. ¿Acaso lo mínimo que podemos graficar no es un punto? Sí. ¿Y acaso lo máximo no es volumen? Sí. ¿Y qué volumen? Conjunto de puntos. ¿Y qué es un punto? Número. Por lo tanto, todo lo que veo, ¿qué cosa es? Número. Demostrado. Ganó Pitágoras. Ya está. Ganó Pitágoras. Y no solo eso. Dijo que 1 más 2 más 3 más 4, ¿qué me da? 10. Y no te olvides, el número sagrado para Pitágoras es el 10. El número sagrado para Pitágoras es el 10.
Él lo llama tetractis. Busquen los libros. Tetractis. Tetra es 10, pues. Tetractis. Tetractis. Y dijo que el mundo no tenía forma de disco. Para Pitágoras tenía forma de esfera. Busquen los libros. Tenía forma de esfera. Y dijo que no había ni 5, ni 7, ni 8, ni 9 planetas. Él vio 10 planetas. Y los 10 giraban en torno a un fogón. Había un fogón y los 10 giraban. Los 10 planetas giraban. Y cuando giraban se escuchaba la música universal de las esferas celestes. Dice que los filósofos escuchaban música universal cuando giraban de manera... ¿Por qué música? Porque música es armonía, armonía es proporción, proporción es belleza, belleza es número. Por eso es que cuando hay música está la cuarta, la quinta, la octava. ¿Y qué es eso? Número. Entonces música es número. Fíjate tú. Y no solo eso. Él habló de reencarnación. No que tú te mueres y te vas del más acá al más allá. No. Él tenía influencia oriental. Estuvo por Oriente. Y él dijo que el hombre se reencarna. Se muere y se reencarna. A eso lo llamó transmigración de las almas. Tu alma transmigra, se va a otro cuerpo. A otro cuerpo. A eso lo llamó metempsicosis. A eso lo llamó metempsicosis. Busca así en los libros. Metempsicosis. Metempsicosis. PSI. Psicosis. Metempsicosis. O reencarnación. Fíjate tú. ¿Mm? Así que si hay reencarnación, te reencarnarás dependiendo de lo que hayas hecho. Si no has hecho nada, te reencarnas en un vago. Si has ingresado, en alguien que ingresó. Y si acabó la carrera, en alguien que acabó. O sea, ten cuidado con lo que hagas. Diría Pitágoras. Por ejemplo, mira, ese es Pitágoras. Ese es Pitágoras. Heráclito. A Heráclito de Éfeso lo llamaban el oscuro. Profe, ¿por qué el oscuro? Porque no escribía sencillo ni simple. O sea, no escribía tipo Troomen, tipo Depor, tipo ojo, chino, chuculún. No, no, en ese nivel ordinario no escribía él. Él escribía de manera simbólica, de manera metafórica, escribía en aforismos. Profe, ¿qué significa? Significa que tenías que interpretarlo. O sea, requería esfuerzo. Y le dijeron a Heráclito, oye Heráclito, la gente no te entiende, salvo uno. Y Heráclito se ríe. Bueno, mientras que sea el mejor, lo demás no me importa. Prefiero al que se esfuerza. Por eso es que todo requiere esfuerzo. Por eso es que no todos luchan. Por eso es que no todos avanzan. Por eso es que no todos ingresan. Porque no todos se esfuerzan. Diría Heráclito. Me interesa ese uno. La mayoría no me importa. Me interesa que luche, que avance, que se esfuerza. No es el que quiere todo fácil y servido. Ese es Heráclito. Por eso le llaman el oscuro. Ahí se le recuerda por su famoso todo fluye, todo cambia, nada permanece. Todo, él apela al cambio. Todo cambia en este mundo. Tú no eres el mismo de ayer, ni serás el mismo de mañana. Pero el cambio de hoy para mañana se nota de acá a unos años. Profe, no le creo. Mira tus álbumes de fotos. Cuando tenías 1 año, mira cuando tenías 5, mira cuando tenías 10, mira cuando ahora, mira cómo estás quedando. Y vas a seguir cambiando. Físicamente, psicológicamente, intelectualmente, espiritualmente. Vas a seguir cambiando. De acá a 5 años vas a cambiar, a 10 años vas a cambiar, a 20 años vas a cambiar. Tu piel está lozana, luego todo se va a caer y todo va a estar así chorreándose. Todo. El cambio es inevitable. No existe el estático. Ni cuando duermes estás estático. Hasta cuando duermes te mueves de un lado a otro lado. Hasta tu corazón late. No existe lo estático. Desde que nace tu corazón late, hasta que te muere tu corazón late. El cambio es inevitable. Si Tales se cogió al agua como elemento, Anaximandro al ápero, Anaxímenes al aire, Pitágoras al número, Heráclito escoge un elemento, el fuego. Heráclito escoge el fuego. ¿Por qué, profe? Porque no hay elemento más dinámico que el fuego. Lo único inmutable es el cambio. No. El cambio no es inmutable, el cambio es dinamismo. Cambio es dinamismo. Dinamismo, José. Dinamismo. Dinamismo. Dinamis. Cambio. Heráclito decía, nadie puede cruzar 2 veces sobre las mismas aguas del mismo río. Y la gente, ¿qué significa eso? Nadie puede cruzar 2 veces sobre las mismas aguas del mismo río. Ahí está el río, entra tu piecito, las aguas besan tus pies, sales del río, vuelves a entrar, las aguas besan tus pies. Cuando tú entras al río por primera vez, las aguas besan sus pies. Cuando sales y entras por segunda vez, es el mismo río, pero no son las mismas aguas. Ya cambió ya. Ya cambió. Igual tú no eres el mismo de ayer, ni será lo mismo para mañana. Solo que ese cambio no se nota. Pero que se cambia, cambia. Y todo es fuego. Fuego es cambio.
Por eso que cuando alguien se muere, ¿qué dicen? Está frío. Ya no hay calor, pues. Y si no hay calor, no hay movimiento. Si no hay movimiento, no hay vida. Por eso dicen, está frío. No hay calor, pues. Por eso cuando vas al gimnasio, ¿qué te dicen? Quema, sí. ¿Qué significa? Ha empezado el cambio. Por eso que cuando van al gimnasio, después de 6 meses se ven resultados. Ah, uy, se ha adelgazado. Wow, ¿qué tal piernaza? Oh, ha habido cambio. Pero cuando estás estático, sentado, sin movimiento, sigues engordando. Por ejemplo, Heráclito dice, el mundo y todo lo existente está mediado por el pólemos. ¿Profe, qué es pólemos? Lucha, guerra, todo es lucha, todo es guerra. Acá en clase estás en lucha, estás escuchando clase, lucha, lucha. Escucho clase, tengo sueño, tengo que escuchar, si no, no ingresa. Pero una dormidita, estás en una lucha. Estás en una lucha. La realidad se encuentra en constante transformación. Siempre cambia el mundo, todo. No existe lo estático ni lo inmutable, porque todo fluye. Él plantea 2 categorías, ser y no ser. Ser y no ser. Ojo, es como un polo positivo, polo negativo. Todo tiene ser y no ser. Es como tú. Tú eres bueno y a la vez eres no bueno, porque tú eres bueno y malo. Y está en una lucha. ¿Me comporto bien, me comporto mal? ¿Le digo la verdad o le miento? Por ejemplo, hay una lucha. ¿Estoy despierto o me duermo? ¿Estudio o salgo? En todo hay lucha, en todo. Voy a mejor un rato al Face, no, tengo que estudiar. Mejor WhatsAppeo, no, tengo que estudiar. ¿Qué hago? Hay una lucha. Tú estás vivo y a la vez estás muerto, o sea, no vivo. No, profe, yo tengo vida. No, señor. Tú tienes vida y muerte. Pero tengo 15 años, ya 15, 30, 40, 50. Mira, tiene más vida y se acerca la muerte. O sea, cada vez que vives, te vas muriendo. O sea, tú estás vivo y muerto a la vez. Para que haya luz tiene que haber 2 polos, polo positivo y polo negativo. Si faltara uno de ellos, no hay luz. Por eso dice, lo que deviene es y no es al mismo tiempo. Todos los procesos coexisten, consisten en la coexistencia de los opuestos. O sea, es una unidad, nunca se han separado. Tú no eres 100% bueno, tú no eres 100% malo, tú eres bueno y malo. Bueno y malo. Mira, tu papi y tu mami, los dos están juntos. Tu papá no baila, tu mamá baila. Tu papá no habla, tu mamá sonríe. Tu papá le gusta el dulce, tu mamá lo ácido. Pero están juntos, es una unidad. Por eso que paran peleando, pues. Paran peleando. Por eso. Tú eres niño, pero el niño no es niño eternamente. El niño deja de ser niño en el mismo niño. El niño muere como niño en el niño, y en eso que murió nace algo superior, el joven. El joven no es joven eternamente, el joven vive como joven y muere como joven en el joven mismo. Muere el joven como joven y de eso joven nace el maduro. Eso se llama dialéctica. Ser y no ser, siempre unidos, ser y no ser, unidos y están chocando. Están chocando. Por eso le llaman el padre de la dialéctica. El padre de la dialéctica. Hasta que llega Parménides. Llega Parménides. Y Parménides dice, hay 2 vías, de la verdad y la opinión. ¿Por qué la opinión? Sentidos. Y los sentidos me engañan, me llevan al error. Entonces la verdad me lleva a la razón. Es lógico, ¿no? La verdad me da la razón. Entonces, ¿qué me entrega el error? Los sentidos. Por eso dice, no todo lo que brilla es oro. Ten cuidado. Porque hablan de opinión, habla porque tiene boca. En cambio, el que tiene razón, sabe de lo que habla. Sabe de lo que habla. ¿Qué dice Parménides? El ser es y el no ser no es. Acá está. Profe, pero Heráclito dijo que ser y no ser están unidos. Ya, Parménides lo separa. Profe, pero ¿qué consecuencia trae eso? Si están unidos, hay movimiento, hay choque, hay guerra. Y está separado, ya no hay movimiento. Ya no hay movimiento. O sea que Parménides, ¿qué defiende? Lo estático, que es lo perfecto para él. Por ejemplo, para él, el ser es estático o inmutable. El ser es eterno. Ojo, es inmutable, perfecto y eterno. Profe, ¿eso no son las características de Dios? Sí, pues los cristianos lo van a tomar de los griegos. Por eso dicen, Dios eterno, Dios perfecto, Dios inmutable. Eso lo dijeron los griegos. Solo que los cristianos lo copiaron de los griegos. Si Tales dijo agua, Anaximandro ápero, Anaxímenes aire, Pitágoras número, Heráclito fuego, ¿qué dice Parménides? Ser. Pero lo separa. Ser y no ser, que están unidos y chocando, Parménides lo separa. Al ser lo deja lejos y al no ser lo deja acá. ¿Cómo es eso, profe? Mira esto. Para Parménides no hay devenir, no hay cambio. Todo es imposible. La verdadera realidad no es el mundo sensible. Es la realidad no está acá. Ya partimos en 2. Profe, ¿parece Platón? Parece Platón. Platón va a tomar de él. El mundo sensible no es la real, el de los sentidos. El mundo que nace, muere, se mueve y perece. Esto no es real. Es esa apariencia. Y dice Parménides, el ser es, el no ser no es. Ya se separó ya.
¿Cómo es el ser? Eterno. Entonces no está en este mundo, está afuera. El ser es inmutable. Entonces no está acá, está afuera. El ser es perfecto. No está acá, está afuera. Porque todo lo que está acá se muere. Todo lo que está acá cambia. Todo lo que está acá es imperfecto. Entonces, si está afuera, profe, por mi sentido no puedo llegar. Porque está fuera de este mundo. Claro, llego por mi razón. Llego por mi pensar. Por eso dice, es necesario pensar y decir que el ser existe. ¿Por qué, profe? Porque solo se piensa lo que es. Tú no puedes pensar lo que no es. ¿Y por qué no puedo pensar lo que lo es? Porque lo que no es, no está. Y lo que no está, no existe. Y lo que no existe es la nada. A ver, piensa lo que no existe. No se puede pensar lo que no existe. ¿Por qué? Porque no existe. Solo piensa lo que es. Y lo que es lo que está. Y lo que está es lo que existe. Por eso, vuelvo a recalcar, él dice, el ser es y el no ser no es. El ser es y el no ser no es. Entonces, para él lo real es el ser, no el no ser. Por eso, vuelvo a recalcar, él dice, es necesario pensar y decir que el ser existe, porque existe el ser, pero la nada no existe. El ser es lo único real, es lo que es. Por el contrario, la nada, el no ser, es lo que no es lo que no existe. Ujú. Solo se piensa lo que es, sígueme la lógica, solo se piensa lo que es, no lo que no es, porque lo que no es, no existe, y lo que no existe es la nada. Ojo, se piensa lo que es, no lo que no es. ¿Y por qué lo que es? Porque lo que es está, pues, y lo que está existe, y lo que existe es el ser. Por eso pienso el ser. Yo no pienso el no ser, porque el no ser no es. Lo que no es, no está. Lo que no está, no existe. Y lo que no existe se llama la nada. O sea, profe, la nada no existe. Por eso que para Hesiodo siempre hubo algo, caos. Por eso que para Tales hubo agua. Y seguimos todo lo demás. Solo que Parménides le da la categoría. Eso se llama ser. Eso se llama ser. Platón lo va a llamar mundo de las ideas. San Agustín lo va a llamar Dios. Por ejemplo. ¿Mm? Por ejemplo. ¿Sí? Ahora entenderás, con esta idea eliminó la idea de creación, ya lo mató. La idea de creación de la nada no existe, es absurdo, impensable e indecible. Porque tú no puedes pensar la nada, pues no se puede pensar la nada. A ver, piensa la nada. No se puede. ¿Por qué, profe? Porque no existe. No existe la nada. No se puede pensar la nada. Se piensa algo, no la nada. Que es diferente al vacío. Mi cuarto está vacío, pero hay cuarto. Que falta cama, pero está vacío. O sea, el vacío no es igual. El vacío es algo. Es un espacio carente de cosas. Pero la nada es algo que no existe. La nada es algo que no existe. ¿Mm? Los budistas buscan el vacío. Bueno, es otro problema. Eso no nos corresponde. No nos corresponde. Déjalo a ellos. Entonces, lo que está eliminando acá es la nada. La nada no existe. La nada no existe. ¿Por qué existió algo y no más bien la nada? Esa es la pregunta de Heidegger, siglo XX. Luego lo veremos. Pero ahí te están diciendo de dónde salió todo. Es la misma pregunta que hacen los filósofos sobre el arjé, pero solo que Heidegger lo actualiza. Y la pregunta es simple, ¿no? Traducida sería, ¿cuál es el origen de todo? ¿O hay Dios o hay materia? Porque recuerda que tal es Anaximandro Anaxímenes, materia. Viene Pitágoras, número. Heráclito, movimiento, materia. Viene Parménides, ser inmutable. Y aparece en la escuela materialista e idealista. Materialista e idealista. Y eso luego va a ser, ¿cuál es primero? ¿Dios o la materia? Ahí va a acabar todo. ¿Mm? Hemos acabado, chicos, los monistas. Nos faltan los pluralistas. Los pluralistas. Pero eso lo vamos a trabajar la próxima semana porque es más rápido. Además, los PPT te van a llegar, así que tú repásalo por tu cuenta. La próxima semana hago un repaso violento. Termina la práctica, trabaja la práctica y la próxima semana también violento. Por eso que tienes una semana para que tranquilamente tú repases y estudies. Tienes tiempo, ¿ah? Tienes tiempo para repasar, para practicar y repasa porque se te va a juntar. Como estás viendo, la información se va acumulando, acumulando, acumulando y te vas a perder, te vas a aburrir y vas a dejar el curso y vas a concluir, es aburrido, no sirve para nada, etc., etc., etc. Así que ve estudiando con mucho tiempo, repasa y practica, por favor.
Lo que están practicando, bien por ellos, mantengan ese perfil. Lo que no han hecho, empiecen a hacerlo. Lo que están por mitad, sigan avanzando. Consulten libros, materiales, qué sé yo. Busquen información. No se queden con lo que les estoy dando. Hay más información. Así que vuelvan a repasar todo ello. ¿Es confuso? Sí, pues cuando no se repasa, todo es confuso. O cuando todo es nuevo. Cuando todo es nuevo, confuso, sí. Pero encuentren un orden. Aquel orden es sencillo. Es sencillo. ¿Qué hubo antes de mito? Perdón, de filosofía, mito. ¿De dónde surge la filosofía? Del asombro. ¿Cuál es el problema de los filósofos? Lo que existe. ¿Qué están buscando? El arjé. ¿Qué es el arjé? Principio. Y hemos visto Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parmenís. O sea que eso no es muy difícil, ¿eh? Es confuso al inicio, luego te acostumbras. Entonces, chicos, cuídense bastante. Ha sido un gusto. Espero que haya sido no solamente